Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio pedagógico digital. En este caso estamos en la clase de Historia Natural de Honduras en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ok, en estos momentos vamos a dar un resumen de lo que fue la evolución de la Tierra en sí. La historia nos relata que 200 millones de años atrás la parte de Norteamérica con Sudamérica estuvieron separadas, no estaban unidas como ahora lo conocemos, sino que en estos momentos tanto las especies de Norteamérica como Sudamérica evolucionaron y se adaptaron a esos ambientes, pero 20 millones de años atrás empieza el movimiento de placas tectónicas y con ello las erupciones volcánicas que traen consigo lo que es la formación de un puente terrestre que hoy en día conocemos como el Istmo de Panamá, que fue el que dio comienzo a la gran dispersión masiva de fauna tanto de América del Norte hacia el sur y de América del Sur hacia el norte, y a este gran proceso le conocemos por sus siglas en inglés Gavi. No estamos hablando de Gaby tu prima ni de mi prima, sino que estamos hablando del gran intercambio biótico americano. Ok, entonces de igual forma en este espacio hablaremos sobre distintas publicaciones científicas que nos detallan sobre el hallazgo más austral de un mamut americano, esto publicado por Lucas Alvarado en 1991. Dicho hallazgo se realizó en la ciudad de San Pedro Sula, país Honduras. De igual forma hablaremos sobre la fauna de los mamíferos de América del Sur y el gran intercambio biótico americano como un ejemplo de gran escala de invasión continental. De igual manera vamos a trabajar con las evidencias que narran la posible coexistencia del bisonte americano en la zona de Centroamérica con el humano. Esto publicado por Alvarado en el 2008. Y al finalizar de esto hablaremos sobre la tectónica de placas y la evolución biológica, publicada por Sequeiros. Entonces, para poder entrar más en contexto con estos temas, vamos a utilizar un par de imágenes que vamos a ir ilustrando para que ustedes puedan entender cada uno de estos procesos. Bien, repasemos un poco lo que son eras geológicas. Las eras geológicas las vamos a dividir en dos, eones y eras. Ok, entonces estas nos van a describir los acontecimientos ocurridos a través del paso del tiempo, desde la historia de la creación del planeta Tierra. Entonces, si nosotros nos vamos a los eones, específicamente al proterozoico, nos vamos a encontrar que 550 millones de años atrás empezó las primeras algas multicelulares, la primera célula de eucariota. De igual forma, 2500 años atrás, miramos que aparecen las primeras bacterias fotosintéticas. Pero trasladémonos a las eras. En las eras, conocemos que 250 millones de años atrás teníamos la presencia de los dinosaurios, y ahora 65 millones de años atrás aparece el Homo sapiens, es decir, la raza humana. Pero recordemos también que el paseo de los continentes se ha dado a través del movimiento de las placas. Recordemos que hace unos 290 millones de años la masa continental era una sola y la conocemos como Pangea, pero al transcurrir del tiempo las masas han tenido comportamientos de movimiento y eso ha traído consigo la separación de la masa continental, así formando los continentes que conocemos actualmente. Ok, ese movimiento de placas tectónicas trajo consigo lo que es la formación de un puente terrestre que viene a unir el archipiélago que estaba entre medio de América del Norte y América del Sur para poder formar lo que es un puente terrestre que hoy conocemos como Istmo de Panamá. Ese puente terrestre, como bien decía nuestro amigo Newton, que toda acción trae una reacción, entonces este puente viene a unir lo que es América del Norte con América del Sur y da paso a que comience la primera gran dispersión masiva de fauna y megafauna que hoy conocemos como Gavi. Y recuerda que Gavi no es tu prima ni mi prima, sino que el gran intercambio biótico americano. Ok, pero de igual forma, esta unión de Norteamérica y Sudamérica trajo consigo la desviación de las corrientes oceánicas que venían desde el sur de África, chocan en la parte del Caribe y se trasladan hacia el norte de Europa. Esto trae ambientes más cálidos para Europa. De igual forma trajo la repercusión de la división de un océano en dos, a los cuales hoy conocemos como Atlántico y Pacífico.
De la misma manera, también tenemos cambios de salinidad y los cambios de salinidad en el océano nos traen distintos tipos de vida en especies acuáticas. Bien, antes de mencionar Gaby, no nos podemos olvidar de una época muy importante como el Mioceno, que este data de 23 a 5 millones de años atrás. En este momento nuestro planeta se vuelve más frío, hay una reducción de bosques y hay una proliferación de sabanas y pastizales, lo que trae consigo que las especies como los mamíferos que se encuentran en este momento evolucionen y creen lo que es la megafauna, que la megafauna, recordemos que es aquellos animales que tienen más de 100 kilogramos de masa. Ok, en este momento también tenemos en Norteamérica animales considerados como megafauna como los osos, los elefantes, los tapir y los rinocerontes. En la parte de Sudamérica tenemos a lo que son los cernartas y los marsupiales y algunas aves gigantes también que pudieron ser catalogadas como megafauna. Como segunda época tenemos Pregavi, que esto sucede o data de 9 a 3.3 millones de años atrás, y esta sucedieron eventos muy importantes como las primeras migraciones sin haber un puente terrestre que uniera tanto Norteamérica como Sudamérica. Entonces empiezan a ver las primeras migraciones de los animales como los enartas que migraron del sur al norte, y entre ellos tenemos al ave del terror, armadillos, y de igual forma del norte al sur fueron los de la familia de los coatis, seguidos de los ratones y también de los pecari, que hoy conocemos como el cerdo americano. Ok, los investigadores relatan que estos animales pudieron migrar sin tener un puente terrestre a través del vuelo o nadando sobre la vegetación que unía Norteamérica con el archipiélago que hoy conocemos como Centroamérica, y de viceversa también del archipiélago hacia América del Sur. En Gavi 1 empieza cuando se da la formación por completo de lo que es el puente terrestre que hoy conocemos como el Istmo de Panamá, y este trae consigo la primera dispersión masiva tanto de América del Norte hacia el sur como del sur hacia el norte. Si podemos ver en la ilustración, del norte hacia el sur empiezan a migrar lo que son los caballos y los gonfoterios. Y de América del Sur hacia América del Norte tenemos los armadillos, el capibara, el puerco espín y perezosos gigantes. En este momento ambas especies, tanto las del norte hacia el sur y del sur hacia el norte, llegan a tener éxito, pero no tanto éxito como lo tuvieron los animales del norte, los cuales llegaron más lejos y lograron adaptarse más y evolucionar en nuevas especies. ¿Por qué razones? Porque eran animales que son más fuertes y lograron combatir contra las especies que se enfrentaron en el trayecto. En la segunda ola migratoria, o también conocida como Gavi 2, que data de 1.8 a 1.3 millones de años atrás, en este periodo Sudamérica recibió una gran variedad de animales, ya no es tan poca como la en Gavi 1. Si nos fijamos en la ilustración, ya tenemos lo que son las llamas, el oso, el felino de dientes de sable, el tapir, el mastodonte y el jaguar. Entonces estos empiezan a migrar en esta etapa o en esta época, empiezan a migrar de norte a sur, y de sur a norte miramos una poca migración de especies nativas sudamericanas como es el hormiguero gigante y el toxodonte. Ok, en esta etapa Sudamérica recibe una gran invasión de carnívoros como son los felinos dientes de sable, el oso y el jaguar. Estos logran tener gran éxito. ¿Por qué logran tener gran éxito? Porque recordemos que alguno de ellos ya había tenido un proceso de migración que fue donde cuando emigraron de Eurasia hacia el norte de América. Es decir, estos animales tenían una cierta costumbre a adaptarse a nuevos climas, adaptarse a nuevos ambientes y luchar contra las especies nativas de un lugar para ellos poderse establecer. No así los animales procedentes de América del Sur. Entonces, en este momento lo que beneficia a los animales de América del Sur es que el clima del archipiélago o del puente terrestre
se vuelve un tanto parecido a lo que es el clima sudamericano. Entonces es más fácil para ellos poderse acostumbrarse a los nuevos nichos ecológicos y llegar hasta lo que es el norte de México. Y no así no tener tanta adaptación a Norteamérica, sino que se quedaron más hasta la parte del norte de México y no lograron establecerse en más lejos en Norteamérica. Como tercera ola migratoria tenemos a lo que es Gavi 3, que esta data de 800 a 700 años atrás. En este momento la dispersión de especies fue un tanto o bastante reducida. Si podemos observar en la ilustración solo tenemos 4 especies que tuvieron procesos migratorios. En la parte del norte tenemos al venado, el pecari y otro, y en la parte del sur solo miramos a la solitaria zarigüeya. En este momento los científicos o algunos investigadores sugieren que la dispersión fue debida, la poca dispersión fue debida a lo que es el inicio de un periodo de glaciación en el cual hubieron cambios de clima drásticos que trajo consigo ambientes fríos y secos. Es por ello que no hubieron suficientes condiciones ambientales para que estas especies pudieran adaptarse a sus nuevos nichos ecológicos. Y es por ello que conocemos como Gavi 3 una ola migratoria bastante reducida con respecto a la... Como cuarta y última ola migratoria tenemos a Gavi 4 que data de 120.000 años atrás al presente. En este momento, al finales del Pleistoceno, se registra una gran dispersión de América del Norte hacia América del Sur. No así como las especies de América del Sur hacia el norte, que mira, si podemos ver en la ilustración, solo tenemos 3, como ser el perezoso, ardilla y primates. Los o las especies provenientes o migrantes de Norteamérica a Sudamérica logran tener un gran éxito en su migración. ¿Por qué razón? Porque estos tienden a ser más rápidos, más poderosos y más efectivos que los de América del Sur. Los Américas del Sur solo logran llegar al norte de México, ya cuando se encuentran con climas templados o nevadas, no logran adaptarse a este tipo de ambientes, entonces se quedan solo en la región de México y las sabanas de Centroamérica. Entonces, en esta etapa podemos decir que los que más lograron adaptarse de igual forma que en las anteriores fueron los provenientes de América del Norte. Ok, de igual forma trataremos también en esta ocasión el siguiente artículo científico que trata sobre el hallazgo más austral de un mamut americano y o también el caso del mastodonte americano en San Pedro Sula, Honduras. Esto publicado en la revista Geológica de América Central en 1991, liderada por sus investigadores Spencer Lucas y Guillermo Alvarado. Este artículo, a grosso modo, trata sobre el hallazgo de un molar M3 de un mamut americano o de un mastodonte americano en la región del noroeste de Honduras, específicamente en San Pedro Sula. Este hallazgo viene a evidenciar que mamíferos del Pleistoceno, los cuales son los más estudiados en las localidades de Estados Unidos, y de igual forma este hallazgo constituye un nuevo registro para la fauna de mamíferos del Cenozoico superior de Honduras. También este molar derecho encontrado es un M3, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y está catalogado como un USNM 6541 en la colección del Museo de Historia Natural en Washington, D.C. Este molar fue colectado por el señor Fred Kirbar y podemos encontrar información en la página anteriormente mencionada. Bien, otra de las revistas importantes y que hace mucho énfasis a lo que es Gavi es la que lleva como nombre La fauna de mamíferos de América del Sur y el gran intercambio biológico americano, un ejemplo de invasión natural a escala continental. Está publicada por Ortiz y Ortiz nos señala 3 factores o controladores de una invasión biológica. El número 1, tenemos las condiciones climático-ambientales imperantes en el territorio invadido. Número 2, la tolerancia ecológica del invasor. Y número 3, la magnitud de barreras potenciales. Ok, si nos regresamos a lo que habíamos hablado anteriormente, recordemos que las especies sudamericanas
tuvieron poco éxito comparado a las especies provenientes de Norteamérica. Ok, entonces se manejan distintas teorías de por cuáles estas especies norteamericanas tuvieron más éxito que las sudamericanas, y nos detalla que en los 60 había estos animales norteamericanos ya habían estado en contacto con Europa y Asia, es decir, animales ya tanto de Eurasia habían emigrado hacia el norte de América, y es por eso que tenían un poco más de costumbre, se volvieron animales más poderosos, animales más veloces y capaces de competir con animales de nuevos territorios que ellos invadían. Y es por ello que tienen mayor aceptación o mayor adaptación y llegaron más largo en sus migraciones biológicas. Eh, Al contrario de los animales de América del Sur, que eran animales propios de esa zona, no habían estado en aislamiento, recordemos la parte introductoria, y no habían tenido ningún contacto con otro tipo de invasiones, y es por ello que no logran adaptarse tanto. Y también las condiciones climáticas nos lograron vencer estas condiciones climático-ambientales que se les presentó ya en la parte del norte de México, cuando ya empezaron a tener algún tipo de climas templados o temperaturas muy fríos. Y es por ello que, como teníamos como ejemplo anterior el mono araña y otros, se quedaron en las sabanas o en la parte de México y Centroamérica, no pudieron invadir lo que es Norteamérica. Y es por ello que también es otra de las evidencias de la gran intercambio biológico americano y la dominancia de los animales del norte con respecto a los animales del sur. De igual forma, otra de las revistas publicadas es la revista Geológica de América Central, publicada en el 2008, y en esta ocasión nos habla sobre las evidencias directas e indirectas sobre la probable coexistencia del bisonte y el ser humano en Centroamérica durante el Holoceno. Está publicada por Guillermo Alvarado, Spencer Lucas y Luis Gómez. Ok, como introducción, el lugar que presenta la mayor extensión en registros fósiles del bisonte es la parte central y oeste de Estados Unidos, pero la gran presencia de bisontes en Norteamérica está asociada con la mega extinción de otros mamíferos de los pastizales. Ok, tenemos en registros fósiles confirmados para América Central de presencia de bisontes. Tenemos en El Salvador, localidad en El Hormiguero, San Juan del Sur. De igual forma en el sur de Nicaragua, en la localidad del Río Viejo, en las huellas del bisonte de Nicaragua en el Recreo y huellas en el Lomo. También en norte de Nicaragua, en la localidad de Jalapa, este registro fósil es pleistocénico e indica la existencia de pequeños y aislados poblaciones de bisontes adaptados al bosque. Ok, pero ¿qué más nos relata la posible coexistencia del bisonte con el hombre? También hay una leyenda muy famosa que le da gran importancia y gran validez a la existencia del hombre con el bisonte. Otro dato que da mucha importancia a esta teoría es la leyenda del toro amarillo. Según es una leyenda de tradición oral que los pobladores de cercanos al toro amarillo o bajo del toro y la colonia del toro relatan que los primeros colonizadores que llegaron empezaron a observar un toro distinto al vacuno. Este tenía mugido muy fuerte, era de color amarillento y tenía cuernos hacia atrás, y es por ello que se relaciona al gran bisonte americano. Ok, de igual forma se encontró una escultura precolombina en la cercanía del río Bruja en Costa Rica, que se muestra una figura posible de un bisonte con vista frontal y lateral, con un largo de 14 centímetros y una altura de 11. Este periodo de 700 a 1500 años después de Cristo. Ok, pero ¿por qué se extinguió el bisonte en Centroamérica? Una de las causas más probables fue por las altas cacerías, ya que los ocupaban para alimento y para sus pieles, utilizar sus pieles en la fabricación de algunas telas. Ok, pero de igual forma, en este artículo se trata de recabar toda la evidencia directa e indirecta que abre la posibilidad de que el bisonte
era un mega mamífero, pudo ser objeto de alimentación y ropaje durante el finalizar del Pleistoceno. Y una de las principales evidencias que fueron posibles la coexistencia con el hombre, en número uno tenemos los hallazgos arqueológicos en Nicaragua. Número 2, la escultura zoomórfica de Costa Rica, que aparece un hombre con un bisonte. Número 3, que es una tradición oral, la leyenda del toro amarillo de Costa Rica. Y el incremento masivo de los bisontes en Norteamérica después de la masiva entrada del hombre al Nuevo Mundo. Ok, otra de las revistas científicas que tenemos es la tectónica de placas y la evolución biológica o construcción de un paradigma e implicaciones didácticas. Ok, aquí algunos investigadores como Darwin y la biogeografía, empieza Darwin a preguntarse sobre la distribución de los organismos vivos a través de toda la masa continental. Entonces él empieza a reunir algunos registros fósiles para ser estudiados, y a esto se le considera renovar a esta ciencia para que pueda ser llamada la paleobiografía. Pero de igual forma, Jorge Simpson, de nuevo de nuevo otros naturistas utilizan la referencia a los fósiles para construir un paradigma explicativo sobre lo que es la distribución de las especies y las modificaciones evolutivas de distintos linajes de acuerdo con la selección natural, ya que el clima, la competencia por recursos y alimentación y la presión de depredadores juegan un papel importantísimo. Ok, la formación, decía Simpson, de un puente de tierra o hielo causante de la retirada del mar, y esto favorece a la expansión ocasional de diversos grupos de mamíferos para ocupar otros territorios. Pero de igual forma aparece otra vez Gregor Simpson, y fue un paleontólogo que más profundizó en la teoría sintética, que utilizaba el término ruta de dispersión. Eh, Él distingue tres tipos de rutas. En la ruta número uno utilizó los corredores o pasillos. En la ruta número 2 utiliza los puentes de filtro. Y en la ruta número 3 utiliza las rutas de lotería. Ok, de igual forma tenemos la presencia de otro investigador como fue el meteorólogo Alfred, que estudió los fósiles, y es por ello hay dos hechos que llamaron su atención, y uno de ellos fue la presencia de fósiles de plantas carboníferas en el continente del hemisferio sur, y también el hallazgo de marsupiales en Sudamérica y Australia. Y es por ello que la tectónica de placas o la biografía de la tectónica de placas es un paradigma, ya no una hipótesis. Explica de manera más simple algunos aspectos de la evolución biológica, como la distribución actual y pasada de algunos organismos, ejemplo los marsupiales en Sudamérica y Australia, implicado que ambas más antes estaban juntas, pero hubo un movimiento de placas continentales y esto ocurrió una separación. El profesor Anthony propuso que cuando una masa de tierra se rompe y separa, se produce un aislamiento genético y por ende la divergencia morfológica. Y, y al contrario, las fusiones continentales dan lugar a la homogeneización de áreas mayor de competencia por recursos y espacio, y por lo tanto ambos fenómenos dan lugar a procesos evolutivos muy diferentes, y esos procesos los conocemos como ecosistemas, que tenemos la divergencia, convergencia, complementariedad y la vicariedad. Una vez abordado todo esto, temática que antes expusimos, podemos dar un resumen total de esto. Conociendo lo que es el movimiento de placas tectónicas y también estudiando todas estas revistas científicas que mencionamos anteriormente, y de igual forma este gran proceso de la historia del planeta, que como lo fue Gavi, el gran intercambio biótico americano, podemos entender el hecho de por qué las similitudes entre animales del continente africano y sudamericano,
Y de igual forma, porque la similitud de animales del norte de América tienen igualdades con animales procedentes de Eurasia o de Europa. También el movimiento de placas tectónicas nos ayuda a entender cómo en un inicio toda la masa continental era una sola y en aquel momento la conocíamos como Pangea, y a través del tiempo se ha ido moviendo y formando los continentes. Y es por ello también que logramos entender todo este tipo de teorías que nos establecen el origen de las especies o la evolución de las especies como tal. De igual forma, todo esto nos sirve para entender y comprender cómo las ciencias como la paleontología nos ayuda a estudiar los registros fósiles. Y recuerda, no todo es fósil solo porque sea viejo, sino que tiene que tener un número de años procedentes que redundan entre... ¿Podemos cortar esa parte? Sí. Espérate, ¿solo detenerla ahí? ¿O sigue? ¿O solo la cortamos? Solo la cortamos. Me olvidó esta fecha. Repetí una partecita que te quedaste al inicio. Ok, recordemos que esta parte, para que un objeto se pueda considerar como un registro fósil, este debe tener más de 10.000 años de antigüedad. Entonces la paleontología nos ayuda a entender o a comprender toda la evolución de nuestra fauna o de nuestra vegetación en este caso. Espero les haya gustado este espacio y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.